El viento recorría las llanuras de Judá como quien repasa viejas runas. Levantaba el polvo, hacía temblar los tallos secos y traía consigo el silencio que quedó tras la muerte de los ancianos que habían guiado la salida de Egipto y la conquista de Canaán. En los pueblos, las casas olían a pan recién horneado y a humo de leña. En las plazas, las palabras de los mayores aún resonaban, pero había una ligereza en la fe del pueblo que pronto se volvería hueca. Entre esas colinas y quebradas, una semilla de fidelidad permanecía viva, aunque apenas visible ante los ojos del mundo. Si te interesa escuchar cómo Dios levanta a los sencillos para obrar en medio del olvido, quédate hasta el final. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y regala un like. Tu apoyo ayuda a mantener viva la memoria de estas historias y a compartirlas con otros que necesitan aliento. Caleb, hombre de corazón firme, aún vivía con la herencia de la tierra en la memoria y en la acción. Había caminado junto a los que vieron promesas cumplidas y sabía que la tierra pedía fidelidad tanto como esfuerzo. De entre los suyos surgió un joven de nombre Otoniel, hombre de armas y de templanza, sobrino de Caleb y conocido por los suyos como hijo de Kenaz. No buscaba honores, su mirada estaba puesta en la defensa de su clan y en guardar aquello que había sido legado por la fidelidad de sus mayores. La ocasión para que Otoniel demostrara su temple llegó cuando la ciudad de Kiriat Sefer, llamada también Debir, quedó frente a él como desafío. Caleb, recordando promesas antiguas y el vigor de su propia familia, dijo en alta voz a quienes escuchaban: «A quien la conquistase, daría a su hija Acsá por esposa». No era un pago vano, era un pacto de alianza entre hogares, una forma de afirmar que la tierra conquistada debía ser guardada por quienes la amaban de corazón. Otoniel subió con hombres templados por el trabajo de la tierra y por el ejercicio del escudo. La subida hacia Debir se hizo con el rocío aún frío en la roca y la respiración entrecortada por el esfuerzo. En la madrugada antes del asalto, los hombres se cubrieron con pieles, afilaron lanzas y contaron historias breves para sostener el ánimo. Otoniel, lejos de jactancias, repartió agua y brindó palabras de sencillez. No buscamos aplausos, buscamos abrir un hueco por donde la justicia del Señor pueda entrar. Sus palabras tenían el peso de la certeza más que de la duda. La estrategia no fue artificio de palacios, fue paciencia y disciplina. Una subida por el flanco donde la muralla parecía menos atenta, una pequeña cordada de hombres que trepó cuando la guardia bajó para comer, el sigilo de los pocos que conocen la roca y el polvo. Y cuando los portones fueron sorprendidos, la voz de Otoniel no alardeó. Ordenó, rescató a los suyos y abrió la plaza para que entraran los ancianos y las mujeres, para que Debir dejara de ser refugio de maleantes y volviera a ser morada. Así la ciudad quedó en sus manos, y así cumplió Otoniel la obra que le fue encomendada. Ni más ni menos. Caleb, fiel a su palabra, entregó a su hija Acsá en matrimonio. Acsá no fue una figura decorativa, sino presencia que sabía qué pedir. En el día de la boda, cuando la fiesta ya había acalmado el cansancio y la noche olía a incienso y a pan tostado, Acsá habló con su marido en voz baja, con la franqueza de quien conoce la necesidad de la tierra. «Padre me dio ciudad y marido, ¿quién dará agua para que la ciudad viva?» Fue entonces que Acsá, hija de una casa que amaba la tierra, pidió de Caleb fuentes de agua, no por lujo, sino para que la cosecha no muriera en verano y para que los niños no conocieran la sed como destino. Caleb, que había sido temeroso y generoso, le concedió 2 fuentes, una para la llanura y otra para la colina.
la esposa de Otoniel recibió con su esposo la señal de que la paz se sostendría por la sabiduría de quienes cuidaran la casa. Acsá se movió con prudencia entre las tareas del hogar y la administración del campo. Su voz era un consejo que templaba el temple de su marido. Cuando caminaba junto a Otoniel por los límites de Debir, llevaba una vasija en la cabeza y la mirada puesta en el lugar donde brotaba el agua. En su pecho ardía el sentido de provisión, no se contentaba con victoria, pedía vida duradera. Con el paso de los años, sin embargo, el pueblo no mantuvo la vigilancia espiritual que la libertad exige. Las generaciones se amoldaron a costumbres extrañas, prendieron altares para dioses que trajeron prosperidad momentánea y olvidaron la fidelidad que había abierto las puertas. La fragilidad humana hizo su obra, el corazón se desvió y en las sombras crecieron idólatras y cómplices de la complacencia. Como consecuencia, el Señor permitió que una mano extraña se hiciera fuerte sobre Israel. Cushán-Risataim, rey de la región de Mesopotamia, vino con su poderío y sometió a las tribus. No hay que buscar en esto una venganza gratuita, sino una disciplina que llama al reconocimiento. El pueblo fue puesto bajo tributo y servidumbre. Los ancianos contaron que Israel sirvió a Cushán-Risataim por años, que las plazas se llenaron de voces apagadas y que la vida del campo se hizo pesada como quien lleva una piedra en el alma. Los relatos guardan la medida del dolor sin caer en el espectáculo. Esposas que temían por los hijos, hombres que bajaban la mirada, sacrificios soltados por costumbre, sin fervor en el corazón. En esa época de opresión, el clamor se convirtió en acorde repetido. No solo lamentos por la pérdida de libertad, sino por la pérdida de rostro como pueblo consagrado al Señor. Las oraciones se volvieron nocturnas, las madres a solas susurraban nombres de ancestros y pedían que el Señor no olvidara la alianza. Otoniel, ya casado con Acsá y responsable ante Caleb del bienestar de su familia y de la ciudad que había tomado, sintió la gravedad del silencio en las plazas. Cada vez que volvía del patrullaje o del consejo con los ancianos, veía en las caras el peso de la sumisión. Un pueblo que había dejado de buscar al Dios que les dio la victoria. No fue desafío de orgullo lo que movió a Otoniel, fue una compasión que quemaba como brasa. Sentía el peso de la casa que le había sido confiada. En la intimidad de su tienda, junto a Acsá, habló con honestidad. Si el Señor se alejó de entre nosotros, entonces nuestras manos deben recordar cómo buscarle. No soy rey, sino custodio. No deseo corona, sino que la gente coma su pan en paz. Acsá respondió con la serenidad de quien ha pedido fuentes. Tu fuerza no está en la espada solo, está en la fidelidad que sostienes en la casa. Si el Señor despierta tu brazo, que sea para que la paz sea duradera. Sus palabras eran brújula y paz. El clamor colectivo llegó a ser tan fuerte que no hubo presidio de plata que lo contuviera. El pueblo volvió su rostro hacia la memoria de la alianza, y con manos entrelazadas en las plazas y con lágrimas en los ojos, pidió al Señor que volviera a enviar auxilio. No como quien exige compensación, sino como quien reconoce fallo y suplica por misericordia. Aquella súplica no fue teatral ni distraída. Era la voz de una comunidad que comprendía su fragilidad y llamaba al Dios de su historia. Entonces, como la narración sagrada lo indica, el Señor oyó. No hay aquí prodigios de luz fulminante ni palabras grandilocuentes. El relato conserva su tono sobrio. El Señor levantó un libertador. Y el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel. Esa venida del Espíritu no fue espectáculo en sí mismo, sino revestimiento que dio discernimiento, valor y la dirección necesaria para enfrentar a Cushán-Risataim. Los que conocían a Otoniel vieron en su semblante un cambio sutil.
La calma se volvió férrea, la mirada más clara y la palabra más concisa. Revestido por el espíritu, Otoniel convocó a los hombres que le eran leales, no solo los más fuertes, sino los templados por la lealtad de las pequeñas tareas, los que habían mantenido el reloj del pueblo en su lugar, los que guardaban granos en tiempos de escasez, las mujeres que sabían que la guerra también se gana con pan y agua. Prepararon armas, pero sobre todo templaron el ánimo. La estrategia que trazó Otoniel fue de prudencia. No buscó enfrentamiento por vanidad, sino que esperó la noche propicia y aprovechó las debilidades del opresor. Se replegó cuando fue necesario y avanzó cuando la oportunidad se abrió como puerta en muro. La marcha hacia la confrontación fue descrita por algunos testigos en palabras simples. El golpe se dio donde la guardia mesopotámica no esperaba la decisión de un pueblo que había aprendido a orar. No fue una victoria atribuible al solo valor humano. Los cantos de la liberación que siguieron hablaban de la mano del Señor que inclinó la balanza hacia los humildes. Cuando Cushán Risataim fue vencido, no hubo algaraza inventada ni exaltación desmedida. Hubo agradecimiento profundo y un silencio que parecía oración en medio de la plaza. Otoniel no se alzó en trono ni proclamó soberanía personal. Fue reconocido como juez, guía y custodio de la paz. Tras la liberación, y como fruto de la restauración de la fidelidad, la tierra conoció un tiempo de sosiego. Las cosechas volvieron a ser prometedoras, las fuentes respondieron a la mano que las vigilaba, y la sabiduría de Acsá en el hogar contribuyó a que la vida de la ciudad recuperara su pulso. La paz que siguió a la liberación se prolongó por años y la memoria de la salvación sirvió para recordar al pueblo la relación entre obediencia y bienestar. La figura de Otoniel se mantuvo como estandarte de que Dios levanta al humilde cuando el pueblo clama. En los días que siguieron a la victoria, Otoniel paseó por los bordes de los campos con Acsá a su lado. Ella llevaba un cántaro menos por costumbre, pues la abundancia había retornado. Él, cuando hablaba, lo hacía con la mesura de quien había visto la fragilidad humana. En noche clara, junto a la hoguera que calentaba la tienda, dijo a su esposa: «No es mi fuerza sola lo que salvó a nuestra gente. Fue que el Señor volvió a fijar su mirada en nosotros. Como juez, velaré para que la justicia no se convierta en arrogancia». Acsá apoyó su mano sobre la de él, y la llama, que antes había sido símbolo de fe encendida, ahora era señal de vigilancia constante. Pero la historia no termina con un solo acto de valor ni con una victoria pasajera. La narrativa sagrada señala que el tiempo de paz duró 40 años, un lapso en el cual la tierra pudo reposar y las generaciones respirar sin temor. Ese descanso no fue obra de la espada sola, sino de la diligencia de quienes guardaron la memoria. Ancianos que instruían a los jóvenes, mujeres que manejaban las fuentes con sabiduría, y líderes que no usaron su cargo para engrandecerse, sino para servir. Aún así, el relato humano sabe que la fidelidad requiere continuidad. La paz de Otoniel enseñó que la libertad se protege con fidelidad cotidiana. Mientras los años pasaban, se contaban historias junto al fuego de cómo se tomaron las murallas de Debir, de cómo Acsá pidió fuentes y de cómo un humilde guerrero fue revestido por el Espíritu del Señor para que su pueblo volviera a respirar. Esas historias no eran meras leyendas, eran piezas de la memoria que sostendrían al pueblo cuando futuras sombras amenazaran. Y en ese tejido de relatos, la lección quedó clara. Cuando la nación se aparta, el Señor permite disciplina.
Cuando el pueblo se vuelve en arrepentimiento, Dios responde levantando siervos fieles. En las plazas, donde el polvo aún contaba las huellas de los tiempos de opresión, los niños aprendían a preguntar por el agua y por la llama. Y los mayores recordaban que la salvación había venido por manos sencillas y por corazones dispuestos. Otoniel, sin buscar trono ni voz de vanidad, siguió siendo guía. Acsá, con su petición de fuentes, continuó siendo ejemplo de que la preocupación por la provisión material es parte del cuidado del pueblo. Al mirar atrás, se ve cómo los símbolos se entrelazan: el viento que anuncia cambio, la llama que alumbra la vigilancia, el agua que sostiene la vida. Aun cuando las generaciones olvidan, estas imágenes vuelven a brotar como recordatorio de que la fidelidad práctica y la obediencia a la voz del Señor son las raíces de cualquier paz duradera. Queda aún por contar cómo esas décadas de paz moldearon a las gentes posteriores, cómo las enseñanzas de Otoniel y Acsá circularon entre las familias, y qué cicatrices quedaron en la memoria nacional que llamaron a nuevas vigilias. Pero en este instante, cuando el polvo se asienta y la fuente murmura, la voz del pueblo canta una verdad sencilla: Dios obra por medio de corazones humildes. El relato de Otoniel no es solo narración de espada y ciudad, es lección para quienes hoy reciben la herencia de la libertad. No acomodarse, vigilar y responder cuando la llamada a hacer el bien llega. Las palabras de Otoniel y las acciones de Acsá se volvieron prácticas que se enseñaban a la sombra de las casas y junto a las fuentes. Llegaron a formar parte de la rutina cotidiana. Al amanecer, los hombres acudían a los campos y recordaban las instrucciones de justicia que él había dejado. Al mediodía, las mujeres se reunían en torno a los cántaros y repasaban las formas de conservar las aguas y repartir el pan entre los necesitados. No eran lecciones frías de historia, sino hábitos que se enlazaban con la fe y con la memoria de la liberación. Los ancianos se sentaban junto a la puerta de la ciudad y, con voz templada, reenviaban a los muchachos las historias de la noche del asalto a Debir y del modo en que el Señor había puesto valor en los corazones humildes. Recordad, decían, que la libertad nos vino porque volvimos a Dios, no por nuestra fuerza únicamente. Y los jóvenes, que habían oído la narrativa desde niños, la repetían en voz baja, como si recitaran un credo. La llama que no se apaga si se guarda con temor y servicio, la fuente que no se seca cuando se comparte. Acsá se convirtió en maestra de costumbres domésticas y en ejemplo de previsión. Enseñó a sus hijas y a las hijas de sus vecinas a conocer la hora del manantial, a guardar recipientes en lo alto de la despensa para los días de sequía, a negociar con decoro y firmeza cuando las rutas de trueque ponían a prueba la paciencia de la comunidad. No buscó honores ni títulos, su autoridad brotaba del ejemplo. Al pedirla fuentes, había mostrado que la preocupación por la provisión es también cuidado del pueblo, y por eso muchas familias aún ofrecían su respeto humilde cuando la veían pasar. Hubo, sin embargo, heridas que no se cerraron. Algunas casas conservaban las marcas de la época de opresión. Un umbral quemado, una viga rajada por la violencia, el lugar donde un padre se había quedado para cerrar la puerta y no había vuelto. Esas cicatrices servían como memoria tangible de los días de aflicción y como advertencia. Las canciones que los pastores entonaban al atardecer no evitaban nombrarlas. Al contrario, las contaban con solemnidad para que nadie creyera que la paz era fruto de suerte. Entre la gente joven, algunos aprendieron a honrar la herencia,
Otros, impulsados por la abundancia, dieron sus pasos hacia la facilidad. Se reían en las plazas y olvidaban ciertas palabras antiguas. Pero al cerrar la noche, cuando el viento dejaba venir el olor de la tierra mojada, algunos escuchaban el eco de la voz de Otoniel. La justicia sin humildad se vuelve lazo de orgullo. Y la voz de Axá, que les recordaba que cuidar la fuente era cuidar la vida de los que vendrían después. Aparecieron entonces nuevas formas de memoria, que no eran perpetuas, sino recitadas en ocasiones solemnes. En la festividad de las cosechas se narraban los hechos con gestos y pausas, y los ancianos presidían la asamblea con nombres donde se mezclaban agradecimiento y advertencia. Los niños, con ojos abiertos, imitaban las voces de los mayores y, sin saberlo, tejían su propia fidelidad. Así, por un tiempo, la enseñanza fue puente entre generaciones. Mas el tiempo, que trae frutos, trae también descuido. Cuando los que habían conocido la opresión desaparecieron, la memoria perdió parte de su vigor. Los relatos se volvieron más breves, las canciones más alegres y la exigencia de vigilancia menos presente. No fue una traición súbita, sino un desgaste pequeño y repetido. Una oración menos alzó la voz, un voto de justicia se desdibujó, una ofrenda se hizo menos generosa. Los signos de la paz continuaban, pero su raíz espiritual necesitaba ser regada con fidelidad constante. En las horas silenciosas, algunos todavía velaban. Había un hombre de manos callosas que cada noche, ante su puerta, dejaba una lámpara encendida. No por temor, sino por recuerdo. Contaba a sus nietos la historia de la toma de Debir, como quien traza en la arena un mapa de lo que no debe perderse. Asimismo, una mujer guardaba en su trenza un mechón de lana teñido con la ceniza de aquellos días, y lo mostraba como reliquia de la perseverancia. Estas prácticas, humildes y sencillas, fueron el antídoto contra la desmemoria. Pero la vida colectiva es amplia y trae vientos que no siempre son previsibles. A lo lejos, otras tribus seguían sus caminos. Caravanas pasaban con noticias de tierras extrañas y de tributos cobrados por señores distantes. De vez en cuando se alzaba el rumor de un señor que exigía obediencia en torno a zonas vecinas, o la imagen de una columna de humo en el horizonte que anunciaba una disputa por pastos o por agua. No todos los ruidos trajeron peligro. Algunos eran simples tormentas pasajeras, otros lechosas pruebas de la fragilidad de la paz. Entre los que miraban, hubo quien pensó en reforzar la enseñanza, más asambleas en la plaza, más relatos al calor de la noche, más cuidado en la formación de los jóvenes para que la ley no fuese letra muerta. Otoniel, ya más anciano, recorría los senderos con paso sereno y recordaba a quienes encontraba que la libertad precisa de manos que la custodien día a día. Sus palabras eran breves y su autoridad, basada en la experiencia, alcanzaba a tocar conciencias. No reclamó mando, insistió en la vigilancia y en la justicia pequeña, la que se ejerce en la casa y en la esquina del mercado. Una tarde, cuando el sol descendía y las sombras se alargaban hacia el valle, se reunió un grupo de jóvenes junto a la fuente principal. Pedían relatos, y entre ellos había un muchacho cuyo rostro guardaba la inquietud de quien ha visto ya un signo de peligro. Días antes había visto a la distancia una neblina de polvo que no pertenecía a las vías de las caravanas habituales. No supo decir si era mensajero de guerra o de pastores en marcha, pero su inquietud lo llevó a buscar a los ancianos. Los ancianos escucharon y tras deliberar enviaron mensajeros a las aldeas cercanas para preguntar y tomar noticias. No se trató de alarma desmedida, sino de prudencia activa. Así se renovó por un momento la lección esencial. La paz no es refugio para la pereza, sino terreno donde se cultiva la justicia, la guardia y la memoria.
Y en la plaza, bajo la luz que ya menguaba y con la fuente murmurando su eterna canción, la gente recordó que la vigilancia de Otoniel debía heredar en manos próximas para que la llama que alumbró la libertad no se apagase por descuido. Mientras los primeros mensajeros se distanciaban, la luna comenzó a elevarse sobre los campos, y la voz de una anciana se alzó en un canto que hablaba de aguas y de espadas, de humildes enviados y de la fidelidad de Dios. Los sonidos cruzaron la noche y tocaron los corazones de quienes permanecían despiertos, como quien recibe una enseñanza que no debe olvidarse. En esa vigilia quedó una decisión simple: no esperar a la sombra para actuar, sino sembrar cada día los gestos de justicia y cuidado que sostienen una nación. Y así, con la fuente y la llama bien presentes en la memoria común, la comunidad preparó su oído para oír cualquier rumor que llegara, dispuesta a responder como en los días de antaño si la necesidad así lo exigía. Los mensajeros volvieron antes de que el sol tocase la siesta. Venían cansados, con las capas empolvadas y el rumor de las sendas en la voz. Se congregaron en torno a la fuente, donde aún quedaban los que no habían dormido, y uno a uno contaron lo oído. Hacia el levante, más allá de las colinas de mirtos, se había visto a hombres armados con lanzas largas y estandartes simples. No eran los hombres de las caravanas que traen telas y sal, sino una hueste ligada a un señor que exigía sumisión a cambio de guardar el paso de sus pastores. No habían llegado hasta las puertas de Debir, mas su presencia había alterado a las aldeas contiguas. En algunas ya se cobraba tributo en aceite y en pienso para los animales. Al oír esto, la plaza se llenó de un murmullo grave. Algunos propusieron enviar regalos y palabras de paz, otros hablaron de cerrar las puertas y reforzar las guarniciones. Entonces Otoniel, que había permanecido en silencio, se acercó y habló con voz serena. «Hermanos», dijo, «la prudencia es hija de la memoria y de la justicia. No entreguemos la libertad por miedo, ni la vendamos por un momento de aparente calma. Habrá tiempo para embajadas, habrá tiempo para la defensa. Hoy toca decidir qué hacemos cada uno en su lugar». Los ancianos se reunieron en la puerta, y allí se trazaron dos caminos que no se enfrentaban, sino que se complementaban. Se enviarían mensajeros con palabras y ofrendas a los pueblos con que siempre hubo pacto, para recordar las viejas alianzas. Y al mismo tiempo se organizarían patrullas que vigilaran las rutas de agua y de pasto. No se hablaba de guerra como fiesta, sino de cuidado. Llamar a las armas no era buscar gloria, sino custodiar los panes y las vidas. El muchacho que había visto la neblina de polvo, su nombre era Elí, fue llamado por los mayores. Se le miró sin dureza, porque la inquietud juvenil puede ser tanto don como peligro. Le confiaron una fiel tarea: acompañar a los mensajeros y aprender a ver lo que no se revela a primera vista. Le dieron asimismo una pequeña lanza y una vieja coraza de cuero que había pertenecido a un antepasado de Otoniel. «No vayas en busca de gloria», le dijo el anciano, «sino en pos de la verdad. Que tu ojo no convierta rumor en certeza sin haber visto con tus propios ojos». Aquella noche se encendieron más lámparas en los umbrales. Las mujeres cerraban las vasijas con aceite y contaban los panes en la despensa. Los pastores ataron sus rebaños cerca de las casas, y los chicos aprendieron a enrollar las sogas y a tocar la bocina con brevedad y firmeza. No era temor vano lo que se respiraba, sino una disciplina nueva que nacía de la urgencia. La paz que no se cuida termina por ser fachada. Mientras tanto, los mensajeros que habían partido a buscar respuesta entre los pactos viejos regresaron al tercer día con noticias.
Algunas aldeas prometieron hombres y cereal, otras, por miedo o por conveniencia, dijeron que serían neutrales. Vino también la visita de un antiguo aliado, un campesino de nombre Barak, con un camello cargado de olivas y con sus hijos dispuestos a quedarse si la necesidad apremiaba. Sus manos rudas y su rostro curtido trajeron consuelo. No todo poder se mide por banderas. También hay fuerza en la palabra que no se quiebra y en el que comparte lo poco que tiene. En medio de las deliberaciones, la anciana de la trenza con ceniza subió las escalinatas de la plaza. Su voz, que antes había sido canción, ahora era llanto y firmeza. Llevó consigo un pequeño trozo de lana teñida de ceniza y lo puso sobre la fuente. «Recordad», dijo, «que la libertad es oficio del corazón y de la casa. Si olvidáis la deuda con los pobres, si permitís que la ley sea solo palabra, la espada del opresor hallará hendidura por donde entrar». Sus palabras calaron. La gente, que conocía el valor de los signos, hizo votos sencillos. Un día de trabajo en común para reparar las murallas menores, una noche a la semana de vigilancia en los límites, y el juramento de no dejar a ningún viudo o huérfano sin ayuda. Llegó la aurora del séptimo día, con bruma sobre los campos. Desde las atalayas se vio a lo lejos una columna, no demasiado grande, que avanzaba con orden. Traían estandartes de cuero y hombres con semblante curtido. Algunos de los jinetes sostuvieron antorchas que ardían aún en la claridad pálida. Nadie en Debir se precipitó a la violencia. Se alzó, en cambio, la figura de un mensajero que partió con la bandera blanca de las palabras. Iban también 2 hombres escogidos del pueblo, entre ellos Elí, que caminaba con paso firme, aunque la sangre le latía en el cuello. Cuando los 2 grupos se encontraron en la llanura, el que venía con banderas se detuvo y habló por boca de su capitán. «Nosotros pedimos paso y reconocimiento de las sendas y la entrega de lo que corresponde para el mantenimiento de los caminos», dijo, con una voz que no buscaba disfrazar su ambición. El emisario de Debir respondió con calma, recordando los viejos pactos y ofreciendo diálogo. Se habló de tributos y de límites, se ofrecieron recipientes de aceite y de grano a cambio de confirmación de libre tránsito. Pero en las miradas de los 2 bandos se leía otra cosa, la posibilidad latente de que la palabra no bastase y que la lanza hablara en su lugar. El sol subía y el viento traía olor a tierra revuelta. Elí miró alrededor y vio a los muchachos del bando contrario, no tan distintos a los de su pueblo, con miedo y con orgullo. Pensó en la anciana de la trenza, en Otoniel y en la lámpara que su abuelo dejaba encendida cada noche. Comprendió, de pronto, que la vigilancia que le habían encomendado no era solo cuestión de armas, sino de sostener la verdad con paciencia. Mientras los capitanes medían la distancia entre palabra y espada, en Debir la gente aguardaba con los ojos fijos en la loma. Se rompía el silencio con el sonido de una flauta lejana y con la respiración contenida de los que estaban dispuestos a todo para no perder lo justo. Y aconteció que en el punto donde las conversaciones aún se disputaban con la duda, un hombre se adelantó con un gesto que nadie pudo prever. Su paso alteraría el curso de la reunión, y la plaza entera, lejos ya de las atalayas, sintió el estremecimiento de la incertidumbre. El silencio se quebró en un hilo, cuando aquel hombre se adelantó. No era el capitán, ni un mensajero con bandera. Era un joven del bando contrario, con la túnica manchada de polvo y una herida cerrada en el hombro. Caminó sin alarde, y al llegar al centro, dejó la lanza clavada en la tierra, como quien deposita una rama en la tumba de un día inútil.
Su rostro era más pálido que el de los que iban a la guerra, y en sus ojos había algo seco, que no era ni valor ni cobardía, sino demasiada fatiga por haber visto demasiadas manos levantadas. «Me llamo Joram», dijo, y su voz no hizo eco de orgullo, sino de esfuerzo. «Vengo de las vegas de Hazar. No traigo peticiones sino memoria». Los capitanes lo miraron con sorpresa. El hombre que comandaba la columna tensó la mandíbula. Entre sus labios se asomó la palabra que podía encender las lanzas. Pero el juramento de la anciana, la lana teñida de ceniza sobre la fuente, aún ardía en la memoria de todos. Nadie quiso ser el primero en mancillar aquello que la plaza había consagrado. «Hablad», mandó el emisario, «hablad, y que la palabra pese más que el hierro». Joram dejó caer sobre la arena un retazo de cuero donde alguien había escrito con carbón unas líneas torcidas. Era una carta, un renglón mal cuidado, pero las letras decían lo que debía decir. Nombres de pueblos que habían padecido las mismas noches, que habían compartido el pan de un Salvador. Estaciones en que la peste o la sangre los habían hecho prestarse sacos de trigo. Hablaba de rescates pagados, de caravanas asaltadas en las encrucijadas, y en una línea final, de la promesa pagada por su padre a un anciano de Debir en tiempos de hambre. Un pacto olvidado, una deuda de hospitalidad. «Mi padre juró ante el río que nunca exigiría paso por la fuerza contra aquellos que le dieron techo», explicó Joram. Se lo dijo a Isear, el anfitrión que dio hospitalidad cuando la lluvia se negó. «Yo no quiero la guerra. No quiero que mi nombre se haga polvo sobre piedras ajenas». Hubo un murmullo en la llanura. Un jinete del otro bando masculló una injuria. Otro soltó una risa corta. El capitán que había venido con estandartes apretó la palma contra la empuñadura. A su alrededor, los muchachos que debían ser sangre nueva en la batalla miraban a Joram como si en él se reflejara el rostro que no querían mirar. El de los que llaman a la guerra con la anuencia de los viejos, sin preguntarse por qué se enciende el primer fuego. Elí sintió que algo dentro suyo se movía como un péndulo. Pensó en la lámpara que su abuelo mantenía encendida a la noche, en las manos que la encendían y apagaban con cuidado. Comprendió que la valentía no siempre estaba en el golpe que parte cráneos, sino en el gesto que parte el silencio. Dio un paso al frente, y su figura, que hasta entonces había sido la de un enviado, se volvió faro. «Si la memoria de los ancianos nos llama por el nombre del pacto», dijo Elí, «no podemos responder con amenazas. Si vuestro hombre trae prueba de una promesa, entonces estemos dispuestos a honrarla como honra a un hijo a su padre. Que se ofrezca reparación donde haya falta, que se establezcan límites claros y días de paso, que se ponga por escrito lo que las lanzas no deben decidir». El capitán del otro bando escupió a un lado, y su mirada fue dura. Sus palabras, afiladas, buscaron abrir una grieta. «Nosotros no venimos a pedir, sino a asegurar nuestro camino. Los antiguos acuerdos sirven a los que tienen memoria, no a quienes dicen cuando les conviene. ¿Reparación? ¿Es eso lo que apacigua el hambre de hombres que no quieren servir de carga a otros?» La conversación subió y bajó en intensidad como oleaje. Hubo voces que exigieron cumplir con lo que dictaba la fuerza. Hubo otras, menos estridentes, que recordaban los nombres escritos en la carta. La anciana de la trenza con ceniza permanecía en la plaza, los dedos sobre la lana como si temiera que todo se esfumara. Barak, que había venido con aceitunas y con sus hijos al hombro, sostuvo la mano de uno de ellos con firmeza. Ninguno de los suyos estaba para la guerra, mas su presencia era ya una forma de resistencia. Entonces Joram habló de nuevo.
Contó, con palabras sencillas, cómo su aldea había sufrido hace 2 recogidas de cosecha, cómo los bandidos habían cerrado el paso, y cómo el hijo de Isear, un muchacho que ahora debía de ser hombre, les había dado, sin preguntar, una jena de pan para no morir. Dijo el nombre de ese hombre, y nombró la casa donde se había guardado el silencio. Al pronunciarlo, una sombra recorrió el semblante de los que escuchaban en Debir. Isear. El nombre era viejo entre ellos. Quien lo había oído sabía que no era invención. El capitán que mandaba la columna miró a su alrededor y vio, quizá por primera vez, a sus hombres como rostros que no quería ver quebrados por su mano. La tensión aflojó con un hilo. Propuso, por boca de otro, una solución que no era la de la espada. Un juramento público, la entrega de 10 cargadas de aceite para el almacén de Debir, y la apertura nocturna de un paso seguro a cambio de la confirmación de libre tránsito en días señalados. La palabra cayó como una piedra en el estanque. Las ondas alcanzaron la plaza y llegaron hasta las casas. Los sabios de Debir se reunieron en un círculo improvisado. La anciana con ceniza habló entonces, y su voz, que ya no era solo llanto, sino ley, pidió un pacto de ambas partes escrito en 3 copias, una para cada jefe y otra que quedaría depositada en la fuente bajo la lana. Propuso, además, que la gente del lugar fendiera la labor de la reparación de los caminos, y que se nombraran guardianes de paso en días alternos, que nadie más exigiera tributos sin consenso de las aldeas, que los viudos y huérfanos de ambas partes no quedaran fuera de la mirada común. Hubo recelos. Las palabras de la anciana, sin embargo, tuvieron el peso de la historia. En ese momento, Elí dio un paso hacia Yoram y alargó la mano. El gesto fue simple, la palma abierta, sin arma en ella. Yoram la miró, se tocó el hombro donde la herida dejaba una cicatriz, y volvió el gesto. Sus manos se entrelazaron en un apretón que era más firme por ser breve. No fue un trato cerrado con fanfarrias, sino el reconocimiento de que, por allí, algo se había detenido. Mientras se redactaban las cláusulas, una nube de polvareda anunció la llegada de escribientes y ancianos dispuestos a dar fe. Se trazaron límites con estacas, se nombraron ventaneros para conservar la correspondencia, y se acordó, en voz baja, que la primera guardia no sería la de los soldados, sino la de 7 hombres de cada aldea que realizarían trabajos de reconstrucción y de servicio mutuo. Se dispusieron recipientes de aceite, sacos de trigo y un par de jóvenes que tendrían la misión de ir y venir con noticias, no con amenazas. Cuando el sol cayó, no hubo los clarines que algunos esperaban ni el choque de lanzas que otros temían. En su lugar se encendieron hogueras en 2 filas paralelas, y junto a cada fuego se sentaron hombres y mujeres que hablaban de cosas pequeñas, del precio del aceite, de la sequía en un pozo, del modo en que la luna asoma sobre los olivos. La noche se hizo, pues, como un término para que la irritación se enfriase. De vuelta en Debir, la plaza volvió a llenarse de gente que venía a escuchar. Algunos lloraron al conocer que la lanza no había ganado la mañana. Otros, más recios, mascullaron que la tregua sería solo tiempo. La anciana puso de nuevo la lana en la fuente y dijo, con voz que sonaba a sentencia y a caricia: «Poned la ley en aquello que podáis medir. No confiéis en que la palabra sola amance al hombre que alimenta la ambición. Vigilad, sí, pero que la vigilancia sea de manos que trabajan, no de ojos que acechan para vengarse». En las casas se arreglaron las lámparas. Los niños volvieron a enrollar las sogas junto a los muchachos que habían marchado con la columna y que ahora, por primera vez, durmieron sin la coraza del honor impuesto por otros.
Elí se quitó la arena de las sandalias con dedos que temblaban por cansancio. Se acercó a la fuente donde la lana reposaba, y por un instante pensó en el abuelo que había encendido la lámpara cada noche, creyendo que con ese gesto heredaba algo que no era suyo, sino de la ciudad entera: la costumbre de la luz. A la madrugada llegaron voces desde las atalayas. No eran tambores de guerra, sino el rumor de caravanas que, al ver las señales, tomaban la senda segura. Algunos mercaderes depositaron sacos en el almacén de Debir, y entre ellos viajó una noticia que nadie había previsto, la de otras aldeas que al ver el tratado buscaban pactos semejantes. La semilla caída en la plaza parecía germinar más allá de la loma. Sin embargo, no todo se cerraba con manos entrelazadas y pan compartido. En el silencio posterior hubo noches de desasosiego. Hombres del bando contrario discutían en voz baja, y algunos hijos de aquellas tierras escuchaban palabras de venganza por la ventana. Las leyes escritas aún no habían curado viejas heridas. Las sendas que ahora se nombraban libres eran finas como cordones, y los cordones pueden romperse con un tirón largo e inesperado. Elí, sin embargo, no dejó que el desaliento lo venciera. Reunió a los jóvenes que habían jurado vigilar las murallas menores y les habló con la misma calma con que había ido a la llanura. La paz que queremos, dijo, no es mito ni regalo, es cosa de manos, de trabajo. Cada noche que encendáis una lámpara será un voto. Cada saco que repartáis entre un viudo o un huérfano hará más fuerte el pacto que firmaron estos hombres. Vigilad, sí, pero no con mirada de adversario. Vigilad para que la palabra pueda crecer. Los jóvenes atendieron, y algunos asintieron, mientras otros, todavía con la dureza del camino en la piel, miraban al horizonte como quien aguarda movimiento. La vida continuó, y con ella las rutinas. Se repasaron las murallas menores, se cavaron zanjas en los límites convenidos, y se repartieron las primeras cargas de aceite prometidas por la columna. Barak estuvo entre los que más trabajaron, sus manos rudas mezcladas con las de los viejos de la plaza. De vez en cuando, la anciana de la trenza pasaba por las cuadrillas y dejaba caer una palabra, una advertencia o una bendición. Pero la historia no había dicho aún su última palabra. Aquella misma semana, cuando los mercados recobraban la calma y la bruma todavía velaba los campos por las mañanas, llegó un pequeño mensajero a la puerta de Debir con señales que no se acomodaban a letra de paz, huellas nuevas en la senda que no correspondían a jinetes ordinarios, huellas que venían del sur, rastrilladas y dispuestas como un surco hecho por manos que buscaban algo más que paso. Los ancianos entrecerraron los ojos. El rumor, que parecía calmarse, volvía a asomar con filo. Elí tomó su lámpara. Miró a la plaza, donde la lana todavía reposaba sobre la fuente. Supo entonces que la vigilancia que le habían encomendado no terminaría con un tratado ni con un apretón de manos. Sería trabajo diario, obstinado, como encender cada noche la misma lámpara para que la oscuridad no se haga costumbre. Guardó la lámpara contra el pecho y marchó hacia la atalaya donde el día llamaba a decidir una vez más.